Entonces vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me reciba, a mí reciba el que me envió. El que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Señor, una vez más dejamos en tus manos esta reunión. Te pedimos que nos hables a través de tu verdad, de tu palabra, que seamos confrontados y que por esto podamos transformar nuestra conducta, nuestra forma de vivir, para cada día caminar aún más cerca tuyo, más cerca de tu voluntad, y podamos ser y demostrar que te amamos, que te hemos aceptado como nuestro Rey y queremos caminar como hijos tuyos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que tenga una idea, vamos a ir desarrollando esta predicación a través de preguntas, como uno cuando empieza a leer su Biblia y se va preguntando y cuestionando algunas cosas. Es de esta manera que vamos a ir resolviendo este mensaje y que así poco a poco vamos a ir y llegar al mensaje que tiene toda esta parte, esta sección, el mensaje temático de ella. Y para comenzar a desarrollar, para comenzar a ver, estudiar estos versículos, tenemos que empezar y volver nuevamente hasta el capítulo 5 de Mateo y poco a poco empezar a hacer un repaso de todo lo que estaba pasando hasta este momento. Entonces, este breve repaso que vamos a hacer nos va a servir como el contexto que vamos a tener para poder comenzar a explicar estos versículos que hoy aquí vamos a estudiar. Así que con este repaso breve, con este repaso rápido, poco a poco vamos a llegar al tema principal de estos versículos y vamos a poder entenderlo de mejor manera. Así que vayamos hasta el gran sermón, el Sermón del Monte, la gran enseñanza que dejó Jesús, la mayor predicación de todos los tiempos, perfecta. Y allí podíamos ver unas frases que repetía Jesús al momento de enseñar, que es lo que nos va a servir hoy para entender estos versículos. En todo lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, Él luego empezó a decir: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Y así Él empezaba su mensaje, así Él empezaba a corregir las malas enseñanzas que tenían estos judíos y las personas que lo estaban escuchando. Y así también Mateo, con estas palabras, nos empezaba a mostrar a Jesús como el Mesías, como el Rey esperado, y poco a poco iba dejando argumentos de la autoridad y el poder que tenía este hombre. Este que había subido al monte para dar un mensaje, empezó diciendo: ustedes han oído, pero yo les digo. ¿Y por qué con estas palabras Mateo iba mostrando la autoridad de este hombre? Porque si vamos al Antiguo Testamento, todo lo que precedió a Jesús, podemos ver que los profetas, aquellos que eran los mensajeros de Dios, aquellos de los cuales Dios les hablaba y ellos daban su mensaje, estos, cuando iban a dar este mensaje recibido, ellos decían la famosa frase: así dice el Señor. Entonces, ellos muy bien entendían que no era su mensaje, ellos muy bien entendían que eran mero transmisores de este mensaje que el Señor les había dado. Entonces, ellos eran simples canales de este mensaje, entonces no tenía su autoridad, sino la autoridad del Padre. Y ellos decían: bueno, esto que voy a decir, dice el Señor.
Y allí daban su mensaje, la revelación para las personas, para que todos conozcan a este Dios. Entonces, todo lo que nosotros hablemos hoy debería ser de igual manera, pero nada más que el así dice el Señor, nosotros lo cambiamos por la Biblia dice así, que es el equivalente a lo que hacían estos hombres. No es nuestro mensaje, no son nuestras palabras. Cuando citamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, estamos seguros y tenemos la certeza que esta es la palabra del Señor. Por eso, así como los profetas decían, así dice el Señor, nosotros ahora decimos, así dice la Biblia. O si quiere decir así dice el Señor, debería citar la Biblia exactamente como está en ella, porque confiamos y creemos que es palabra de Dios. Así que este equivalente es lo que había antes, lo que hay ahora. Pero aquí está el detalle que comenzamos a ver en el Sermón del Monte. Nosotros, así dice la Biblia, los profetas, así dice el Señor, pero este aparente hombre decía, yo digo. No le atribuía a nadie más la autoridad del mensaje más que a él mismo. Entonces Mateo nos está diciendo, presten atención, este está hablando como Dios. Y es eso lo que causaba tanta furia, tanto enojo ante los fariseos, ante los escribas, ante los judíos, porque ellos entendían muy bien lo que significaba que este hombre se atribuyera el mensaje. Que este hombre diga, yo digo, atribuyéndose la deidad, atribuyéndose que él era Dios o que él era semejante a Dios. Y esto, pensar esto o decir esto en este momento de la historia era ser un blasfemo y hereje para estos hombres. La única manera que esto tendría sentido era que realmente era Dios, y eso es lo que Mateo nos empezó a mostrar y nos dejó ver después en las siguientes progresiones de lo que él iba mostrando. Entonces, en esta progresión del pensamiento de Mateo que iba creciendo, nos dice, bueno, acá está Dios encarnado, por lo que dice. Luego nos muestra que este era Dios encarnado porque tenía autoridad sobre el mundo natural. Después sigue mostrándonos que no solo era por la palabra, no solo era por el mundo natural, sino también por el mundo espiritual. Y luego finaliza sus argumentos y la muestra de que este era Dios porque tenía poder sobre la muerte y para perdonar pecados. Y allí ya nadie tendría dudas o nadie debería tener dudas que este era Dios. Porque hasta los milagros uno podía entender que era alguien que obraba simplemente en poder, que Dios le había dado algo especial, pero la muerte y el perdón de pecados solamente correspondían a Dios. Así que todos aquellos que despreciaban y rechazaban estaban despreciando a Dios mismo. Así que esta autoridad que Mateo nos dejó ver poco a poco, que hemos expuesto en todo Mateo, nos da el argumento y deja certificado que este Jesús, este aparente hombre, era realmente Dios. Y ahora, este Dios dice, vayan a predicar, vayan al pueblo de Israel. Y lo que a mí me dio argumento de ser Dios, eso le entregó a estos hombres para que obren en poder y todos también puedan ver y crean que estos hombres, estos 12, los apóstoles, venían de parte de Dios. Así que hasta aquí entendemos que o empieza a tener sentido que Jesús diga, bueno, el que reciba a estos 12, me reciba a mí. Porque claramente Jesús le estaba otorgando todo lo que él hacía para que en ellos también puedan ver a Dios. Salvo perdonar pecados, todo lo demás estos hombres podían hacer, hasta resucitar muertos. Así que no había duda que venían de parte de Dios. Entonces, si vienen de parte de Dios, vienen de parte mía, decía Jesús. Y si vienen de parte mía, y como yo vengo de parte del Padre, el que me envió, es una cadena que nos lleva nuevamente hasta el Padre.
Todo lo que Mateo se encargó precisamente de mostrar que validaba esta deidad de Jesús era lo que tenían estos hombres. Así que como una cadena, estos hombres llegaban por su mensaje a Jesús y Jesús había traído el mensaje de Dios. Así que todo se puede empezar a entender y ver por qué Mateo nos dejaba ver esto, para que ahora podamos entender, claro, si Él los llevó, les otorgó autoridad y poder a estos hombres, entonces ellos pueden hablar en nombre de Dios y aquellos que le reciban a estos discípulos van a estar recibiendo a Jesús y el que reciba a Jesús está recibiendo a Dios. Pero también se presenta un mensaje muy delicado en todo esto. Así como recibir a estos es recibir al Padre en última instancia, rechazar a esto también es rechazar a Dios mismo. Y por eso les otorgó esta autoridad. No solo eran personas que decían hablar de parte de Dios, sino que mostraban el poder de Dios que lo avalaba. Entonces, aceptarlo a ellos era aceptar a Dios, pero rechazarlo a ellos era rechazar a Dios mismo. Y aquí empiezan las preguntas. Entonces, ¿no sería darles un lugar muy elevado a estos hombres? ¿No estaríamos cayendo en alguna especie de idolatría por darle semejante lugar? Y claramente la respuesta es no, porque fue el Señor el que les otorgó esta autoridad, este poder. Entonces es el Señor mismo que le confió este honor y este privilegio para que solamente sean estos 12, y claramente, como hemos dicho, y Pablo luego, pero solamente eso sucedió en estos hombres. Y fue porque esa fue la voluntad del Señor, fue el Señor a quien eligió, fue el Señor que pasó toda una noche orando para elegir a estos hombres, y por eso no tenemos duda y no tenemos ningún rencor ni temor en decir, tienen el lugar que tienen porque Dios se lo había entregado. Por eso también hemos dicho que es muy delicado decirse o creerse hoy apóstol. No solo delicado, sino una herejía bastante grande, porque nadie ya puede usurpar el lugar que estos 12 habían recibido, porque Dios mismo, Jesús mismo se lo había otorgado. Ya nadie puede dar esos argumentos. Ya nadie se puede atribuir ese honor que Dios mismo le había entregado a estos hombres. Entonces, hoy no hay más apóstoles. Por eso solamente estos 12, y por eso el fundamento pusieron estos 12. Bueno, ¿entendimos? ¿Está bien? Recibir a estos 12 era recibir a Jesús era recibir al Padre, no recibirlo era no recibir al Padre. Pero entonces, ¿qué significaba recibirlos? Y si bien la palabra ya nos deja ver o entender lo que significa, pero en el original esta palabra tiene una profundidad más grande. Este recibir que menciona acá es recibirlo con amor, es recibirlos con los brazos abiertos, es recibirlos gustosos, es recibirlo entendiendo perfectamente todo lo que significa y todo lo que representa recibir a estos hombres. Y aquí, entonces, recibir a estos es algo diferente a recibir la recompensa que después menciona. Si bien vemos la misma palabra en estos pasajes, vamos a dejar en claro que recibir a estos hombres, recibir a profetas y a justos, a los pequeñitos, no es lo mismo que recibir la recompensa. En el original son palabras diferentes. Uno, el recibir la recompensa simplemente es recibir algo. Imagínense cuando llega el cartero. Hola, ¿usted es Pedrito? Sí, bueno, reciba este paquete. Gracias, listo. No se necesitó más que eso, recibir algo. Imagínense, pastor, ¿cómo está? Reciba este regalo. Gracias. Tome, tengo un libro para usted. Gracias. Le regalamos un auto. Gracias. Amén.
Pero esto es simplemente recibir algo. No requiere mayor esfuerzo que esto. Ahora, el recibir a los profetas, recibir al Señor, recibir al Padre, recibir a los justos, a los profetas, a los pequeñitos, era otra cosa muy distinta. Esto ya representaba que todo nuestro ser esté implicado en este recibir. Este recibir entonces iba a involucrar nuestro intelecto, nuestro afecto y nuestra voluntad. Y seguimos entonces con la pregunta, claro, bueno, hay que recibirles con todo nuestro ser. Pero ¿cómo lo recibimos a los apóstoles? ¿Ya no hay más apóstoles? ¿Ya se terminaron los apóstoles? Entonces, ¿cómo recibimos o qué forma tenemos para recibir a estos apóstoles? ¿O qué manera podemos traer esta palabra hasta hoy para nosotros? Mateo 10:14. Y aquí está la respuesta. Si alguno nos recibiere, los que rechazaban, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces, ahora podemos entender algo. Recibir a estos apóstoles es el equivalente hoy a recibir su mensaje. Y claramente aquellos que recibían a estos hombres eran aquellos que habían recibido también el mensaje que ellos llevaban. Por eso les decía, el que los acepte, el que reciba su mensaje, el que los lleve a su casa a hospedarlo, es porque han entendido el Evangelio. Esos los van a recibir con todo su ser, con todos sus bienes, con todo lo que ellos puedan darle. Eso era recibir. Ahora nosotros no tenemos estas personas físicas, pero aún tenemos su mensaje. Y es este mensaje el que debemos recibir. ¿Y cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado y el rey de ese nuevo reino es Jesucristo. Si recibimos este mensaje, entonces estamos recibiendo a los apóstoles. Si nosotros entonces aceptamos a estos apóstoles, estamos aceptando su mensaje. ¿Y dónde vemos el mensaje? Claro, podemos decir, está bien el reino de los cielos, está bien Jesús, pero ¿y cuál es el mensaje? Y allí está la importancia de ellos, allí está la importancia de haber edificado todo el Nuevo Testamento. La vida de estos 12 ha sido inspirada, la autoridad que se le había delegado, el poder que se le había dado, era para poder terminar de escribir nuestra Biblia, era para poder cerrar el canon. Entonces podemos entender que todo el Nuevo Testamento es el mensaje apostólico que estos hombres nos dejaron. Así que sería equivalente decir que recibir a estos apóstoles es creer que todo el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es el mensaje que ellos dieron, es las bases y los fundamentos que ellos dejaron para que nosotros creamos en esto, creamos en este rey y que allí podamos ver los argumentos necesarios para convencernos y recibir este mensaje con todo nuestro ser. Entonces, esto es recibir el mensaje apostólico, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Y otra pregunta entonces, ¿por qué es necesario recibirlo con todo nuestro ser? Y podemos entender que hay muchas personas que pueden comprender un mensaje con su intelecto o con sus sentimientos, con su razón, y por eso vemos hoy en día nutricionistas gordos. Y es como que pareciera disociar lo que ellos deberían ser. Claro, estos hombres saben qué deben comer y cómo deben comer. Sí, claro que sí. Estos hombres creen en la salud. Sí, claro que sí. Estos hombres pueden demostrar su conocimiento científicamente. Sí, pero no lo hacen.
entienden con su intelecto, con su razón, todo lo que hay que entender, pero pareciera que no terminan de recibirlo. No está este recibir con todo su ser, y en su vida no lo dejan ver. Hay una frase muy linda que dice: lo que tú haces hace tanto ruido que no puedo escuchar lo que tú dices. Y esto es lo que nos está diciendo acá. Así también el equivalente a los hermanos o a una iglesia es que las personas entienden el mensaje, entienden el evangelio, pero muchas de ellas siguen viviendo en pecado. Han comprendido, han leído su Biblia, pero siguen revolcándose en su mundicia una y otra vez. Porque no es suficiente creer intelectualmente en Jesús, no solamente es tenerle miedo, sino que debemos recibirlo con todo nuestro ser, aceptar su mensaje con todo nuestro ser, y esto es lo que va a cambiar nuestras vidas. También podemos hablar, bueno, no es intelectual y tampoco es sentimental. Por eso vemos también un extremo al otro. Algunos estudian tanto, pero no conocen realmente con todo su ser al Señor. Otros se guían por sus sentimientos. Lloran en las reuniones, salen motivados. Algunos, bueno, hasta caen y se retuercen, pareciera, y cuántas cosas más. Pero a lo largo de los días, estos sentimientos, esta euforia, esta emoción se van y dejan ver que solo fue momentáneo, que no fue algo genuino que había cambiado su vida. Entonces, no es el intelecto, no es los sentimientos, es con todo nuestro ser. Intelecto, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo nuestro ser. Es la única manera que podemos aceptar este mensaje, aceptar a este Dios y abrazarlo, recibirlo. Solamente así. Por eso, cuando es predicado el Evangelio y el Señor hace una obra en nosotros, todo nuestro ser es transformado, toda nuestra vida cambia, y ahora la Biblia nos dice de que éramos algo, pero nuestra naturaleza, nuestro ser ha cambiado completamente. Hemos vuelto a nacer. Lo que éramos ya no lo somos más. Ahora, aparentemente, físicamente, seguimos siendo lo mismo, pero todo ha cambiado. Y esa es la obra que el Señor hace en su Evangelio, y es ahí donde todo nuestro ser es transformado, todo nuestro ser acepta a este Señor. Por eso entonces podemos decir que este recibir que menciona aquí en nuestros versículos es el equivalente a la fe. Porque cuando tenemos fe y creemos en este mensaje, en arrepentimiento y fe, es donde todo nuestro ser es transformado. Es donde todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestros sentimientos ahora están abocados a este nuevo Rey que lo hemos aceptado en nuestra vida. A este Rey que ahora tiene que gobernar en nosotros, y por eso Él nos transforma para poder hacerlo y obedecerlo. Entonces, recibir a estos apóstoles con su mensaje es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es recibir a Dios, al Padre que lo había enviado, y allí nos dice que llegan las recompensas. Pero, nuevamente, los que reciben a este mensaje, los que reciben al Padre, reciben recompensas, pero no tenemos que dejar de recordar que los que no lo reciben tendrán un juicio terrible. Y por eso debemos predicar el Evangelio. Por eso debemos constrictar nuestro corazón
ponernos en deuda con aquellos que aún no lo han recibido y que eso nos lleve una y otra vez a clamar por sus vidas, a preocuparnos por todos ellos e insistirle una y otra vez que vean su condición, que su juicio será terrible, pero si reciben el mensaje tendrán recompensas eternas. Y qué maravilloso este mensaje. Fíjense en Mateo 10, 14 y 15. Y si alguno no os recibiere, si no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Si usted ama, debe predicar el evangelio. Si usted ama a las personas que dice amar, debe mostrarle su condición, debe mostrarle que van camino a esta ira eterna y debe llevarlo a aceptar el mensaje y que este mensaje lo acepten con todo su ser y que este mensaje luego traiga recompensas. Y hasta aquí entonces, ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué recompensa se refiere? Hay diferentes recompensas, recompensas de profetas, recompensas de justos, recompensas de pequeñitos. ¿Quiénes son entonces estos profetas? ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los pequeñitos de los que nos habla aquí? Y para no enredarnos mucho, porque es muy simple de entenderlo, menciona aquí Mateo cuando dice profetas y justos, a todos los profetas y a todos los justos del Antiguo Testamento. Vemos en la palabra de Dios y vemos que Mateo luego vuelve a citar estas mismas palabras para hacer referencia a las personas del Antiguo Testamento. Mateo 13, versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Estaban recibiendo el mensaje del Señor. Pero de cierto os digo que muchos profetas y justos, las mismas palabras, desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no le oyeron. Ellos tenían el privilegio de ver a Jesús, de poder escuchar su mensaje y llevar su mensaje, y todas las personas del Antiguo Testamento, aquellas que no vieron a Jesús, estaba hablando aquí. Estos eran los profetas y los justos, estos que desearon ver el cumplimiento de las promesas, desearon ver el cumplimiento de su ley, pero no pudieron. Estos son los profetas y los justos. Mateo 23, 35. Para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, un profeta, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces, claramente Mateo nos deja ver que se refiere a profetas y justos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué estoy ahondando tanto en esto? Porque primero vemos que menciona a Abel como el primer justo. Claro, fue el primer hombre, podríamos decir, nacido de hombre y mujer. Era el hijo de Adán y Eva, Abel. Y por su hermano él fue asesinado. Entonces, ante esto, como murió como mártir, porque su sangre fue derramada, él fue constituido un justo porque había aceptado el mensaje del Señor. Luego menciona a Zacarías, también, más que claro, un profeta del Antiguo Testamento, pero la peculiaridad con este Zacarías no es el Zacarías del libro de Zacarías, sino que es el Zacarías de Segunda de Crónicas, que se menciona Segunda de Crónicas. Entonces, Mateo nos está diciendo desde Génesis con Abel, el primer justo, hasta Zacarías, profeta y justo también, todos ellos, esa recompensa. Abel, el primer justo, y Zacarías, el último profeta que podían leer los judíos. Los judíos tenían acomodado su libro, su ley, su Biblia, desde Génesis y el último libro, Segunda de Crónicas.
Entonces, con esto Mateo nos está diciendo todo el Antiguo Testamento, todas las personas que fueron justas y profetas, el mensaje de todos ellos, a todos ellos, es lo que van a recibir esta recompensa. Entonces, ¿cuál es la recompensa que recibieron estos hombres? ¿Cuál es la recompensa que recibieron los profetas y los justos del Antiguo Testamento? Y claramente entendemos que ellos, al igual que nosotros, predicaban el Evangelio. ¿Abel predicó el Evangelio? ¿Abel entendía el Evangelio? Dios mismo en Génesis 3:15 le había declarado el Evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que desde Abel, el primer hombre nacido de hombres, hasta Zacarías, el último hombre aparente del Antiguo Testamento, entendían el Evangelio. Ellos esperaban esta simiente. Ellos esperaban este hombre que había de nacer, aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y ese era el Evangelio que ellos creían. Ellos ya entendían que era por la fe en esta simiente. Ellos ya entendían que debían esperar a alguien que debía venir. Y bajo esa creencia, ellos recibían su recompensa, la vida eterna. Al igual que cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos la vida eterna. E igualmente ellos, al recibir este Evangelio, la simiente que tenía que venir y que poco a poco el Señor les fue revelando más detalles, ellos recibieron como recompensa la vida eterna. Y podría estar entendiendo entonces cuál es la respuesta. La recompensa que nos ofrece el Señor, la misma recompensa de los profetas y los justos, es la vida eterna. No nos estás dando distinción porque llega un profeta del Señor y que le sirvamos a Él, vamos a tener como que más bendiciones que otro. O porque haya un justo, o porque haya un pequeñito, según el nivel de su unción tendremos esa recompensa. No, el Señor no está haciendo distinción de personas, ni poder, ni autoridad. El Señor nos está haciendo ver que así como estos que creían en el Evangelio, desde ya el Antiguo Testamento se lo entendía, la misma recompensa que tenían ellos, vida eterna, es la misma recompensa que vamos a tener nosotros. Entonces, cuando abrazamos, cuando recibimos con gozo este mensaje apostólico, estamos recibiendo vida eterna. Esa es la promesa que nos da. No hay nada más, solamente vida eterna. Recibir a los profetas y justos es recibir y abrazar el Evangelio, y recibir y abrazar el Evangelio es la vida eterna. Y luego aparecen los pequeñitos y seguimos entonces con nuestras preguntas. ¿Quiénes son estos pequeñitos? Y dejamos claro que no hay bendiciones según categoría, entonces podemos entender que estos pequeñitos eran los discípulos del Señor. Ya no eran los del Antiguo Testamento, así que todos los que venían después simplemente eran discípulos de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere con que si le damos un vaso de agua, recibiremos también nuestra recompensa? Y claramente el énfasis no está en el vaso de agua en sí. Lo que nos quiere dejar ver, lo que nos está mostrando, esto no es ese mensaje. No significa que si una persona, así sea un filisteo, como decimos nosotros, así sea una persona que no es convertida, porque haga algo por nosotros, los hijos de Dios, sus discípulos, él va a recibir alguna recompensa y bendición. No está diciendo aquí que por obra se va a ganar recompensas. No está diciendo aquí que por hacer algo por nosotros, los hijos de Dios, los que llevamos el mensaje del Evangelio, Él estará recibiendo vida eterna. No es así. No es el mensaje. No debemos pensar esto. Si no, caeríamos en legalismo y pragmatismo. Voy a ganar mis bendiciones por obra.
Voy a hacer esto para que el Señor me bendiga. Voy a recibir a este hermano porque el Señor dice que me va a bendecir, me va a dar una recompensa. Y vamos a estar obrando por los beneficios y no por el mensaje, no por el evangelio y no por el Dios que debe ser glorificado. Así que no es lo que está diciendo. Y el detalle en esto entonces es lo que sigue diciendo: por cuanto es discípulo. Y esto es lo que está resaltando aquí Mateo. La unión que tenemos con estos, el vínculo que tenemos con estos es lo que nos va a llevar a recibir esta recompensa. ¿Y cuál es el vínculo? El Señor Jesucristo, el Evangelio. Entonces nos está diciendo que la recompensa llegará cuando nosotros, cristianos, justos, discípulos del Señor, obremos en misericordia con otros justos discípulos del Señor. Y la recompensa vuelve a ser la misma: el Evangelio, la vida eterna. Claramente que el Señor también nos va a bendecir, pero no está prometiendo eso. Nuevamente, no debemos caminar haciendo cosas pensando que vamos a recibir más. No debemos dar nuestras ofrendas pensando que vamos a recibir el doble y cosa por el estilo, sino que nuestra recompensa sigue siendo la misma, la vida eterna. Lo que nos está diciendo entonces es que cuando hagamos esto de cristiano a cristiano, de discípulo a discípulo, por el vínculo que nos une, el mensaje, aceptando este mensaje con todo nuestro ser, es que vamos a estar dando argumentos que hemos recibido la recompensa, la vida eterna. Las obras son lo que muestran que nuestra fe no está muerta. Las obras entonces va a ser aquello que validen que realmente somos discípulos y nos estamos identificando con otros discípulos y estamos dispuestos a llevar su carga, estamos dispuestos a suplir sus necesidades. Y por eso el Señor ya nos ha dado una recompensa, porque somos discípulos, no por lo que estamos haciendo. Entonces, cuando lleguen las persecuciones, nosotros nos vamos a identificar con estos para ayudarlos. En cambio, aquellos que no han aceptado, aquellos que no son justos, aquellos que no han recibido este mensaje, era la espada que los dividía de nosotros. Estos eran los lobos, estos eran los que iban a causar persecución con nosotros. Estos eran los que habían rechazado el mensaje, por ende habían rechazado al Señor, así sean nuestros familiares más cercanos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, los que sean. Pero a nosotros, sus discípulos, este va a ser el motivo que nos una. Ver a un hermano sufrir por llevar el Evangelio es lo que nos debe impulsar, ayudarlo. Ver a un hermano pasar sufrimiento y afrentas por mostrarse y darse a conocer como cristiano es lo que nos debe llevar a nosotros a ayudarlo, a suplir sus necesidades, no dejarlo, porque Él, al igual que nosotros, tiene la vida eterna, pero nosotros estamos llamados a ayudarlos, a suplirlos en amor. Por eso cuando los apóstoles iban llevando este mensaje en ciudad a los judíos, Él le decía: aquellos que los acepten, aquellos que le den hospedaje, quédense con ellos, porque ellos han recibido el mensaje y por ellos tendrán recompensa. Pero aquellos que los rechacen, límpiense hasta el polvo, porque la condena y la ira eterna será sobre ellos. Ese es el vínculo. Aquellos que recibían en sus casas se estaban supliendo porque entendieron este mensaje, entendieron que estos hombres eran peregrinos, que no tenían dónde quedarse, entonces porque se reconocieron con ellos, se reconocieron justo junto con ellos, aceptaron el mensaje, lo abrazaron con todo su ser. Ahora el vínculo era tan fuerte que daban lo suyo para que sea de ellos también. Y nuevamente, no era hospedar por hospedar, sino que habían recibido su mensaje.
Y con estos últimos versículos ya vamos a ir concluyendo, pero aquí deja más que claro el mensaje que Mateo nos está trayendo. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, la espada del Señor. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, a los justos, a los que han recibido el mensaje del Evangelio: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La recompensa que Él nos promete está siendo dada por el Padre mismo. Y ahí dice el por qué. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y como una pregunta tan razonable, ellos dicen: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste... me perdí, perdón. A uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Allí está el mensaje. La recompensa es haberse identificado con el mensaje. La recompensa fue por ver a Cristo en la vida del hermano. La recompensa fue porque ellos entendieron que aquellos que llevaban el mensaje del Señor eran sus discípulos, y por eso ellos entendían que no estaban ayudando a simples hombres, sino estaban ayudando a llevar el mensaje. Estaban ayudando que Cristo sea glorificado, y ellos, con amor, con intelecto y voluntad, lo ponían todo para ayudar. Entonces, también los otros responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos, dijeron los otros. Entonces le responderá diciendo: cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, los pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si solamente apartamos estos versículos, entonces podríamos llegar a entender que es por obra ganarse la salvación y la recompensa del Señor, porque dice: si lo hiciste, si me visitaste en la cárcel, si me diste de beber, si me vestiste, están recibiendo la recompensa por la obra que habían hecho. Y no, fíjense, aquí está el detalle. Entonces los justos recibirán, dice. ¿Y qué nos hacía justo? Haber aceptado el mensaje del Evangelio. Entonces la diferencia entre que hicieron esto y los otros que apartó, que también lo hicieron probablemente, no se los tomó por cuenta, porque lo que era lo importante era que se identificaban con el mensaje. Era que ellos mismos habían aceptado este mensaje. Entonces ahora la conversión del Señor los había hecho justos, y por ser justos recibieron la recompensa. Esto que los rechazaron, por más que hagan buenas obras, por más que hagan caridad, por más que abran orfanatos, hogares y lo que sea, no recibirán la recompensa eterna, porque no se trata de qué hacemos, sino de qué somos. Y somos justos cuando el Señor transforma nuestro ser. Somos justos cuando hemos aceptado todo el mensaje del Evangelio con todo nuestro ser, y esto es lo que cambia nuestra vida. Y por esto recibiremos la recompensa.
Entonces, suplir ahora las necesidades de estos pequeñitos, suplir las necesidades de los hermanos, es suplir la necesidad de Dios mismo. Y por eso nos recompensará. Y si bien todo mensaje debe terminar en el Evangelio, pudimos ver a lo largo de esta exposición una y otra vez el Evangelio, recibir el mensaje con todo nuestro ser. Ese es el Evangelio, para pasar de ser injustos a justos, para pasar de ser pecadores a hombres justificados, para pasar de ser de lobos a ovejas. Esto quedó claro en todo el mensaje. Ahora entonces mi intención es poder ver lo práctico que podemos sacar de aquí. Si hacer esto, un pequeño acto de misericordia con un hermano, significa entonces hacerlo al Señor mismo, deberíamos preguntarnos por qué no estamos desesperados por conocer a los hermanos. ¿Por qué no nos preocupamos o nos interesamos más en los hermanos? ¿Por qué durante la semana ellos no están en nuestros pensamientos? ¿Por qué no he escrito a alguno de ellos? ¿Por qué no le he llamado para saber cómo están? Se lo estoy haciendo al Señor mismo cuando se lo hago a un hermano. Entonces, si quiero hacer algo por el Señor, debo hacerlo por el hermano. Entonces, ¿por qué no hay esa urgencia en nosotros? ¿Por qué no hay ese anhelo en nosotros? ¿Acaso creemos que solamente es la labor del pastor? No recibiremos recompensa si así creemos que sea. ¿Acaso pensamos que esto debe suceder dentro de la iglesia? ¿Dentro de estas 4 paredes solamente? Nos estamos equivocando. Él dice: cuando estuve preso en la cárcel, cuando estuve enfermo en el hospital, cuando estuve en las calles, cuando estaba desnudo. No está hablando solamente de un templo, está hablando de la vida entera. Está hablando de que suplir a los hermanos es suplir a Cristo, y en todo momento, en todo lugar. No por ir solamente a predicar a las cárceles, sino porque sabemos que allí hay un hermano, y ese hermano es Cristo, a quien podemos servirle y ayudarle aquí en la tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Acaso pensamos que nuestros dones solamente deben estar aquí, en estas 4 paredes? ¿O entendemos que si tengo la facilidad de enseñar, no debo ir a la casa de los hermanos para enseñarles la palabra? ¿Acaso si tengo algún don que el Señor me ha dado, no debo de ponerlo también en la semana a los pies de los hermanos? Debemos tomar muy en serio esta palabra para que transforme nuestra conducta, porque si hacemos esto por uno de los pequeñitos, los estamos haciendo para el Señor, y la recompensa es la vida eterna. Pero si no lo hacemos, de esto vamos a pagar cuentas ante el Señor. De esto es lo que vamos a ser juzgados ante el trono del Señor. Estuve preso y no me visitaste. Tuve necesidad y no la supliste. ¿Dónde has estado? ¿A quién estabas sirviendo? ¿De quién estabas atento? ¿Pensamos acaso que la iglesia son solo reuniones? ¿Que la membresía es solamente un acto para que nos saquen fotos? ¿Que venir los miércoles y los domingos es cumplir y listo? Debemos acercarnos a los hermanos, debemos preguntar cómo están, debemos ver si tienen necesidades, porque tal vez el Señor aún nos ha dado los recursos a nosotros para suplir sus necesidades. Y si aún así no fuere, por eso ofrendamos a la iglesia, para que la iglesia que aún conoce también un poco más, ellos puedan suplir a través de lo que el Señor bendijo en mi obra, en mi trabajar, pueda ser de bendición para aquellos que el Señor hoy no los está bendiciendo como a nosotros. Por eso también debemos recordarlos en la semana, y si no tenemos la capacidad de ayudarlos, orar por ellos. Por eso, si usted ha venido el miércoles,
nos tomamos el tiempo de escuchar la necesidad uno por uno para luego en nuestros hogares acordarnos de ellos y orar por la necesidad de ellos, porque los amamos, porque nos importan y porque tenemos que entender que cuando hacemos esto, estamos haciendo esto por el Señor mismo. Anhela servir al Señor, está allí al lado suyo. Cuanto lo haga por uno de estos pequeñitos, recibirá la recompensa del Señor y será eterna. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ame a su hermano, supla a su hermano para amar a Dios. Amén.